Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy vamos a completar nuestra visita a la ciudad hoy ucraniana de Chernovitz para que nos hables de sus habitantes judíos. Así es, Jorge, hoy en Ucrania la llaman Chernivtsi, que no se diferencia mucho de su nombre original, Chernovitz, y luego en la época rumana fue Czernauts. Cuando en el año 1940 el ejército soviético ocupó la ciudad de Chernauts, acabó el intenso terror vivido por los judíos hasta entonces por la acción de las autoridades rumanas y los nazis en forma de discriminación y persecuciones. Pero comenzó otra experiencia también muy dura. Por un lado, el igualitarismo impuesto por el régimen comunista y por el otro, la política de su máximo líder, Joseph Stalin, con las reiteradas purgas que tenían como diana a intelectuales y profesionales judíos. Como habíamos dicho, una buena parte de la Keilah de la ciudad constituía la burguesía local y muchos de sus integrantes eran a la vez dirigentes de la comunidad judía. Estamos hablando de unas 3.000 personas, todas las cuales el gobierno soviético deportó a Siberia. Pero desgracia sobre desgracia, en el verano de 1941, tropas rumanas y nazis recuperaron la ciudad y la consigna de Antonescu fue castigar duramente a los judíos por su, según él, connivencia con la Unión Soviética. Estas órdenes se concretaron en una oleada de asesinatos cuya cúspide fue la muerte del rabino jefe de la ciudad, Abraham Mark, a la vez que se incendió la sinagoga y se establecieron importantes limitaciones y nuevas medidas restrictivas que dejaron a los judíos sin derechos civiles y sin poder ganarse la vida, ya que los cauces económicos de diverso tipo se les cerraron por completo. Es decir, la gran mayoría de actividades no las podían ejercer. En el otoño de 1941 se confinó a 5.000 judíos en un gueto situado en el viejo barrio judío de Chernauts, pero solo como paso previo para su deportación hacia la zona situada al otro lado del río Dniester, la llamada Transnistria. Y desde ese momento hasta el verano del año siguiente, 1942, fueron trasladados a los guetos y campos de esa región, que en realidad fue establecida arbitrariamente por los nazis como tal, porque no existía geográficamente. Ahí fueron deportados, decíamos, más de 32.000 judíos. No obstante, y precisamente por la importancia histórica que habían tenido los judíos en la economía y la sociedad de Chernauts, varios gentiles de importante posición social en la ciudad, con el alcalde Traian Popovici a la cabeza, consiguieron que unos 17.000 judíos pudieran permanecer en ella. Es preciso subrayar que este movimiento no fue desinteresado, ni estaba inspirado en una actitud de defensa o aprecio hacia los judíos. Lo que ocurría es que si esas personas hubiesen sido deportadas, la administración de la villa habría quedado paralizada. Los escogidos para quedarse debieron además cumplir con trabajos forzados. Un retrato social de quienes fueron los judíos escogidos es aproximadamente el que sigue. En primer lugar, los que se habían convertido al cristianismo, seguidos de los oficiales del ejército, los que trabajaban en la administración pública local o del Estado, los obreros industriales cualificados, médicos e ingenieros, jubilados con capacidad de trabajo aún, trabajadores del sistema judicial y otros grupos con el fin de que la ciudad siguiera produciendo y la suerte de la guerra no se viera perjudicada. Lo positivo de este movimiento fue que de este modo consiguió sobrevivir casi el 30% de la judería de esta villa,
tal como verificaron las tropas del Ejército Rojo cuando volvieron a Chernowtz en el año 1944. Al finalizar la guerra, en los inmediatos años 1945 y 1946, gran parte de los sobrevivientes judíos de Transnistria volvieron a Rumanía, pero solamente por un periodo breve, ya que su destino definitivo fue Palestina. Esto fue posible por una situación singular que ocurrió aquí, y es que a los sobrevivientes judíos de Chernivtsi, como la llamamos actualmente a la ciudad, que habían sido deportados a Transnistria, se les otorgó un visado que les permitía emigrar a Polonia y Rumanía y posteriormente a Palestina. Así es como Chernivtsi se convirtió en un punto importante de la red sionista llamada Brija, huida o escape, que trabajaba en la emigración a Palestina de sobrevivientes de la Shoah. Quedarse en Chernivtsi, recordemos que la ciudad por entonces ya pertenecía a Ucrania como en la actualidad, para los judíos retornados de los campos y otros que llegaron para habitar allí desde otras zonas de la Unión Soviética, supuso sufrir la política adversa de discriminación del régimen para finalmente padecer el antisemitismo y antisionismo de las décadas de 1970 y 1980. Igualmente, durante esos años hubo un goteo de emigración a Israel, tímido movimiento que creció muchísimo cuando Ucrania se independizó en el año 1991. A finales de la década de 1950 vivían en Chernivtsi unos 37.000 judíos y 30 años después su número había mermado hasta ser menos de la mitad, aproximadamente 16.400 según datos censales. A principios de los años 90, el pueblo judío que permanecía en el país esperaba algún alivio tras la caída del comunismo. Lamentablemente, incluso después de que Ucrania obtuviera su independencia en 1991, continuaron las políticas antisemitas. El país, liberado ya de la URSS, tenía la intención de reafirmar su identidad nacional alejada del comunismo, pero eso significó aislar a grupos étnicos minoritarios para favorecer a los nacionales ucranianos. Al nacimiento del siglo XXI quedaban aún 1.443 judíos en la ciudad, sigue habiendo una sinagoga que ofrece servicios religiosos en Chernivtsi, y esta gran comunidad que llegó a tener un 40% de población judía antes de la Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo una pequeña Keilah cuyas actividades se organizan en la sociedad cultural con actividades en Yiddish, llamada Eliezer Steinberg, el extraordinario narrador y fabulista en esta lengua, que si bien no es nativo de la ciudad, no fue nativo de la ciudad, residió muchos años en ella. Actualmente la dirige el escritor Yosef Burg. Y bien, vamos a hablar un poco de las importantísimas figuras que ha dado la ciudad, siendo Chernovitz, siendo Chernowtz y siendo Chernivtsi, porque llegaremos hasta la actualidad, y que es impresionante. Obviamente hemos tomado algunos pocos ejemplos. Varios grandes poetas judíos nacieron en Chernovitz, siendo la ciudad territorio del Imperio Austrohúngaro. Entre ellos, uno de los más afamados en lengua yiddish, el también autor teatral Itzik Manger, nacido en el año 1901. Hijo de un humilde sastre llamado Hillel Manger, que amaba la literatura y la llamaba literatoire, Itzik se calificaba a sí mismo de bardo popular y sastre de la poesía. Sus primeros poemas y baladas las publicó en el año 1921 en diversas revistas literarias fundadas tras la Primera Guerra Mundial. Se trasladó a Bucarest siendo joven, donde colaboró con periódicos en yiddish y dio conferencias sobre folclore rumano, gitano y español,
que conocía muy bien. En 1927 viajó a Varsovia, centro cultural y espiritual de la Europa del Este, meca y capital de los intelectuales askenazíes por entonces. Allí pasó 10 de sus más productivos años, sus más inspirados, creando una gran parte de su obra, y allí publicó su primer libro de poemas, Stern auf dem Dach, Estrellas en el Tejado, que obtuvo el aplauso de la crítica. Un año después era tan famoso que ingresó en el Yiddish Pen Club junto a Isaac Bashevis Singer y otros autores destacados de la época. En ese periodo impartió muchísimas charlas en el Club de Escritores, concedió entrevistas a los más populares periódicos varsovianos en Yiddish y colaboró con la prestigiosa revista Literarische Blätter, Páginas Literarias. También creó su propia revista literaria llamada Geklibene Wörter, Palabras Escogidas, en cuyas páginas volcó poemas, escritos de ficción y publicó manifiestos expresando sus ideas artísticas. Más tarde publicó la colección de poesías inspiradas en la Torá oral titulada Itzik's Midrash, el Midrash de Itzik, en el año 1935 y realizó una reescritura teatral del libro de Esther, Lieder von der Megille, las canciones de la Megilá, en 1936, entre otras obras. En los títulos mencionados, el autor recreó los textos clásicos del acervo tradicional judío y escritos bíblicos a la luz de la época en que vivía, con una mirada singular. Como nunca había adquirido la ciudadanía polaca, en 1938 se trasladó a París, pero 2 años después, con el avance del nazismo también en Europa Central, huyó de Francia y vivió 11 años que él calificó de muy infelices en Londres. Fue una época improductiva hasta que en 1958 emigró a Israel. Manger halló su lugar en el ámbito de la literatura y el teatro israelíes. El director Dov Seltzer llevó a escena en 1965 las canciones de la Megille, que se representó en 400 funciones con gran éxito. La obra fue vista por importantes miembros de la política y la sociedad, algo poco habitual en Israel para una obra de teatro en yiddish. Uno de sus poemas más famosos, al que entre otros se le puso música, es el inolvidable Auf dem Weg steht ein Baum, en el camino hay un árbol, que ha sido incluido en el repertorio de los mayores cantantes en yiddish. Un poco antes de su muerte fue creado el premio Itzik Manger para obras literarias escritas en yiddish. El primero le fue entregado al propio Manger en 1968 en una cena de gala a la que asistieron la primera ministra Golda Meir y el presidente Zalman Shazar. Manger estaba ya muy enfermo y pronto falleció en Hadera, donde tenía su residencia. A su muerte en 1969 fue llorado como un poeta nacional israelí. Al año siguiente fueron Avrom Sutzkever y Aaron Zeitlin quienes recibieron el premio, que siguió entregándose hasta el año 2000. En el mismo año que Manger, 1901, nacía en Chernovich Rose Auslander, que tomó este apellido de su marido, por lo que no es pariente de Ninon Auslander, mencionada como esposa de Hermann Hesse en nuestra anterior visita a esta ciudad. El nombre de nacimiento de Rose fue Rosalie Beatrice Scherzer. Estudió en su localidad natal y en Viena entre los años 1907 y 1919. Y antes de finalizar sus estudios tras la Primera Guerra Mundial en 1918, Chernovitz pasó a ser parte del imperio, de ser parte del imperio austrohúngaro a pertenecer a territorio rumano con el nombre Czernowitz. En 1919 se matriculó en las carreras de filosofía y literatura, pero al año siguiente, al fallecer su padre, lo dejó y en 1921, junto a su amigo Ignaz Auslander, emigró a Estados Unidos. Allí trabajó para el periódico Westlicher Herald, el Heraldo de Occidente, mientras escribía poesía que publicó en America Herald Calendar
el calendario del Heraldo de América, revista de la que era editora. En el año 1923 se casó con Auslander en la ciudad de Nueva York, aunque el matrimonio solamente duró 3 meses. En dicho año, Rose obtuvo la nacionalidad estadounidense. En el año 1927 su madre enfermó y la poeta regresó a su tierra natal para atenderla y por la misma razón volvió a Bucovina 4 años después. Tras el viaje de 1931 conoció a Elias Hecht, un grafólogo con el que convivió durante 5 años. Pero al haber estado 3 años fuera de Estados Unidos, perdió la nacionalidad de aquel país. Tras separarse de Hecht, se trasladó a Bucarest en 1936, donde 3 años más tarde publicó su primer libro de poemas que tituló De Regenbogen, el arco iris, obra muy bien recibida por la crítica, aunque no así por los lectores. Cuando los nazis ocuparon Rumanía, fue internada en el gueto de Czernowitz, donde estuvo un par de años. Luego consiguió ocultarse para evitar su traslado a un campo de concentración de Transnistria. En el gueto conoció al poeta Paul Celan, que influyó en la modernización de su estilo creativo. El gueto fue liberado en junio de 1944 por el Ejército Rojo y Rose decidió volver a Nueva York, donde en 1948 recuperó la ciudadanía perdida. Sin embargo, aún regresó a Europa, primero a París, donde se reencontró con Celan y decidió que en adelante escribiría en inglés. Recordemos que para Celan escribir en alemán, la lengua de los asesinos, que es la que él conocía, al igual que muchos judíos rumanos, siempre fue traumático y quizás también en este aspecto influyó en Auslander. Sin embargo, a mediados de la década de 1950, la poeta volvió a escribir en alemán y en 1967 se trasladó a Alemania Occidental. Desde entonces vivió en Düsseldorf, donde continuó escribiendo, aunque en sus últimos años se vio obligada a dictar su obra porque padecía una grave artritis. En esa misma ciudad falleció en el año 1988. En 1920 la villa era aún la rumana Czernowitz, cuando nació el que se considera el mayor lírico en alemán tras la Segunda Guerra Mundial, cuya obra es, asimismo, emblemática del Holocausto. Se trata del poeta nacido como Paul Pesach Ansel o Paul Pesach Ansel, pero al que se conoce en el mundo entero por el acrónimo de su apellido, Paul Celan. La gente suele llamarlo Paul Celan porque vivió y murió en Francia, pero lo cierto es que el apellido y el nombre son de origen alemán, la lengua que hablaba su familia en Rumanía. En su hogar se hablaban varios idiomas. Su padre, un judío religioso, le brindó educación en hebreo y su madre, admiradora de la literatura alemana, impuso esta lengua en la cotidianeidad del hogar. Por esa razón, Celan hablaba correctamente el rumano, el alemán y el hebreo. Además, estudió también ruso y francés. Tras su bar mitzvah se distanció de la educación tradicional recibida de su padre y se unió activamente al Partido Socialista Judío, apoyando, entre otras causas, a la República durante la Guerra Civil Española. Comenzó a estudiar medicina en París en 1938, pero regresó a Rumanía para matricularse en literatura y lenguas románicas. Durante la Segunda Guerra Mundial fue confinado, como hemos mencionado antes, en un campo de trabajos forzados y sus padres deportados a campos de exterminio en 1942, donde su madre fue asesinada y su padre murió de tifus. Seguía vivo cuando cuando el Ejército Rojo liberó el campo en 1944. Y se marchó primero a Bucarest y luego a Viena, donde se ganó la vida como traductor y editor. No obstante, en 1948 se trasladó definitivamente a París,
donde por fin el año 1950 se licenció en Filología y Literatura por la Escuela Normal Superior de París, donde él mismo fue profesor de alemán posteriormente. En esta ciudad se casó con la aristócrata y pintora Gisèle Lestrange, matrimonio del que nacieron 2 hijos. Pero el verdadero amor de Paul Celan, y con quien fue infiel a su esposa durante muchos años, fue la también poeta Ingeborg Bachmann. Celan alternaba su lugar de residencia entre Francia, Alemania, Suiza e Israel. Durante su estancia en Viena había publicado su primer libro, Der Sand aus der Urne, La arena en las urnas, pero retiró esa edición ya que tenía muchos errores. El contenido corregido de esa obra lo incluyó en Mon und Gedächtnis, Amapola y Memoria, publicada en Alemania en 1952, libro con el que alcanzó la fama. Contiene uno de los poemas más conocidos y sobrecogedores de Celan, escrito entre 1944 y 1945, titulado Todesfuga, traducido literalmente al castellano como Fuga de muerte. Se lo considera el más importante poeta en la lengua alemana tras la Segunda Guerra Mundial, debido a su lenguaje singular e innovador, entre otros rasgos que son característicos de su poesía, alejados de cualquier otro creador. Además de poeta, realizó una muy importante labor como traductor al alemán, del inglés, francés, ruso, así como del portugués, italiano y hebreo, traduciendo entre otros autores a Rimbaud, Mandelstam, Valéry o Pessoa. Tuvo contacto, dialogó y polemizó con el filósofo Martin Heidegger, del cual esperaba una disculpa o arrepentimiento por la cercanía que había tenido con el nazismo, y también polemizó con Theodor Adorno por su diferencia de opinión sobre la frase famosa de este último, según la cual no era posible escribir poesía después de Auschwitz. En el año 1960 se le otorgó el prestigioso premio George Büchner. Pronto el poeta empezó a padecer intensas depresiones por momentos delirios tan graves que en una de sus crisis intentó matar a su esposa. En la enfermedad influyeron tanto las vivencias sufridas en el campo como la deportación y asesinato de sus padres a un campo de exterminio, a lo que se sumó por esa época una acusación de plagio de la poeta y viuda del también poeta Iván Goll, un matrimonio que Celan había conocido en Viena. Cuando se agravó su enfermedad, aceptó ser ingresado, lo que ocurrió en varias ocasiones. Desde la clínica psiquiátrica mantuvo correspondencia afectuosa con su esposa y su hijo Eric, el mayor de sus hijos. Esto también fue traumático, había fallecido de pequeño. Y también escribió algunos textos en lengua hebrea desde la clínica. Pero nada pudo curarlo y en el año 1970 Paul Celan se suicidó en París arrojándose al Sena desde el puente Mirabeau. Y ahora vamos a cerrar esta amplia galería de creadores nacidos en diversos periodos históricos de la ciudad con una artista nacida mucho más recientemente en Chernivtsi, nombre que, como hemos dicho, lleva hoy la villa desde que es Ucrania, primero de la Unión Soviética y luego independiente. Se trata de la actriz de origen judío Mila Kunis, nacida en 1983, aún perteneciente Ucrania a la Unión Soviética, y actualmente es ciudadana de Estados Unidos, país en el que vive y ha actuado en películas tan conocidas por el público como, por ejemplo, El Cisne Negro, entre otras. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestras visitas a Chernivtsi. Pues con esta visita cerramos el ciclo de esta ciudad, pero dentro de 2 semanas seguiremos recorriendo la geografía del Yiddish. Hasta entonces, muchas gracias, Varda Fishbein. Hasta entonces, Jorge.